Buenas tardes, mi nombre es el doctor Federico Rogers Oliveros, residente de cuarto año del Servicio de Imagenología, Diagnóstica y Terapéutica del Hospital General Dr. Gaudencio González Garza, Centro Médico Nacional, La Raza. Continuando con el módulo de Neuroimagen 2020 y 2021, corresponde al día de hoy dar la clase de infección intracraneal. El temario va a estar dividido en 4 partes, iniciando con las infecciones virales, posteriormente infecciones bacterianas, infecciones parasitarias y por último infecciones fúngicas. Iniciando por infecciones virales tenemos a la encefalitis herpética, definida como aquella infección del parénquima cerebral causada por el virus herpes simple tipo 1. Dentro de su etiología se menciona como una infección inicial a nivel de la ofaringe, en la cual hay una invasión del virus hacia los nervios craneales donde permanece latente y posteriormente tras un estado de inmunosupresión habrá una reactivación del mismo con afectación del parénquima cerebral. Dentro de su epidemiología encontramos que se puede presentar en cualquier edad con un predominio en adultos jóvenes y adolescentes. Dentro de las manifestaciones clínicas de la enfermedad encontraremos al déficit neurológico focal y difuso precedido de fiebre, cefalea y convulsiones como pródromo de la enfermedad. Dentro del diagnóstico de la misma, puede dividirse a través de estudios de laboratorio e estudios de imagen. Dentro de los estudios de laboratorio encontramos la reacción en cadena de polimerasa del líquido cefalorraquídeo, que cuenta con una sensibilidad y especificidad que van del 95 al 100%. Dentro de los datos de imagen, la tomografía de cráneo simple será el estudio inicial para el diagnóstico de encefalitis herpética, siendo esta a menudo normal. En caso de presentar afectación, encontraremos una hipodensidad con leve efecto de volumen localizada a nivel del lóbulo temporal medial e ínsula. Tiene predilección por el sistema límbico y generalmente los ganglios de la base se encuentran preservados. Este es un ejemplo de una tomografía de cráneo simple de un hombre de 52 años con encefalitis por herpes simple. Muestra una hipodensidad en el lóbulo temporal anteromedial derecho con leve efecto de volumen. Tras la administración de medida de contraste, este puede ser que presente un realce parchado o giriforme localizado en los lóbulos temporales, característico de una afectación aguda o subaguda, como en este ejemplo en el cual encontramos la tomografía de cráneo con contraste intravenoso transversal, observando una zona regular hipodensa temporal derecha, que se asocia con un realce giral ipsilateral. Estudios de extensión por resonancia magnética, en T1 en fases agudas, encontraremos un edema cortical con pérdida de la unión sustancia gris y sustancia blanca. En fases más crónicas de la enfermedad, encontraremos zonas de atrofia y malasia. En secuencias T2 y FLAIR presentarán características similares con hiperintensidades corticales y subcorticales. En la difusión hay restricción a la difusión de localización en los lóbulos temporales y tras la administración de contraste intravenoso observaremos un realce parcheado leve o incluso giriforme. Estos son algunos ejemplos en los cuales observamos una resonancia magnética transaxial ponderada en FLAIR, observando un aumento de señal clásico, bilateral y asimétrico de ambos lóbulos temporales de un paciente con diagnóstico de encefalitis herpética. Puede observarse también el involucro de los hipocampos. Al realizar secuencias funcionales de difusión en el mismo paciente observamos una restricción a la misma, con hiperintensidades de los lóbulos temporales mediales y el hipocampo. Si se realizan secuencias con espectroscopía, observaremos una disminución del pico de N-acetilaspartato y elevación del pico de lactato y lípidos. Como consejos para el diagnóstico de una encefalitis herpética, encontramos que la resonancia magnética puede presentarse positiva en un lapso de 24 a 48 horas antes de observar cambios por tomografía, y se recomiendan las secuencias de T2 FLAIR, difusión y T1 con medio de contraste.
Pasando al tema de leucoencefalopatía multifocal progresiva, está definida como una infección oportunista subaguda, presentada principalmente en pacientes inmunocomprometidos, secundaria a infección por DNA del virus JC. Al hacer mención de que dentro de los factores de riesgo la inmunosupresión es uno de los más importantes, pacientes con trasplantes, cáncer, tratamiento con quimioterapia y VIH son los mayormente afectados. Existe un pobre pronóstico si no se da tratamiento a esta enfermedad, con muerte alrededor de los 2 a los 4 meses. Únicamente encontraremos cefalea y letargia como síntomas iniciales, y en etapas más avanzadas, alteración del estado mental progresiva. La resonancia magnética es el estudio de imagen ideal para el abordaje de la leucoencefalopatía multifocal progresiva, evidenciando placas desmielinizantes multifocales hiperintensas en secuencias T2. Hay afectación de la sustancia blanca subcortical que se extiende a la sustancia blanca profunda. Las características serán de afectación bilateral pero asimétrica, no genera efecto de volumen y no presenta un aumento en la intensidad de señal tras la administración de contraste. La localización predilecta es en la región parieto-occipital y en el tálamo. Si es infratentorial, afectará también al cerebelo, y el tamaño de las lesiones puede ser variable, que varían desde pequeñas hasta mayormente confluentes. Dentro de la morfología pueden ser lesiones únicas o multifocales, principalmente. En los datos por resonancia magnética en T1 se presentará con lesiones hipointensas. T2 y FLAIR serán lo contrario, con predominio de lesiones subcorticales y periventriculares hiperintensas. En la difusión habrá características variables en la imagen, observando que las lesiones nuevas presentarán una restricción en sus bordes, mientras que el centro no lo presentará, y en lesiones antiguas no va a haber restricción a la difusión. Tras la administración de medio de contraste paramagnético no presentará realce de las lesiones o un aumento en la intensidad de señal. Y en los datos por espectroscopía serán muy similares a infección viral previamente descrita, con disminución de N-acetilaspartato y elevación de lactato, colina y lípidos. Estos son algunos ejemplos en los cuales observamos una resonancia magnética en secuencia FLAIR transaxial en un paciente con antecedente de VIH que ha presentado tendencia a la somnolencia, mostrando una hiperintensidad festoneada en la sustancia blanca frontoparietal izquierda. Podemos observar que hay también afectación del cuerpo calloso sin ejercer efecto de volumen. En secuencias funcionales de difusión observamos que la lesión presenta núcleo central hipointenso, rodeado de bordes hiperintensos. La apariencia de la difusión varía con el estadio de la enfermedad. Este es otro ejemplo en el cual observamos una secuencia FLAIR transversal, observando la hiperintensidad que involucra la sustancia blanca parietal, temporal y occipital, así como parte del esplenio del cuerpo calloso. Tras la administración de medida de contraste, observamos que la lesión se presenta hipointensa con un leve aumento en la intensidad de señal periférico. Haremos diagnóstico diferencial con otras infecciones virales, tales como la encefalitis por VIH, citomegalovirus, el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune y la encefalomielitis diseminada aguda. Esta última va a estar definida como una enfermedad caracterizada por desmielinización autoinmune de la sustancia blanca del cerebro y de la médula espinal, usualmente con etapas de remielinización. Dentro de la etiología, está muy asociada con infecciones del tracto respiratorio superior, a menudo de etiología viral, principalmente por virus Epstein-Barr, influenza y coronavirus. También se ha encontrado asociación con la aplicación de vacunas, principalmente tétanos, tifoidea e influenza. Dentro de la epidemiología es más frecuente en niños que en adultos. Se presenta una media de 8 años y no hay un predominio de sexo muy marcado. Es más frecuente en etapas de invierno y primavera y se presentará con unas manifestaciones clínicas caracterizadas por fiebre, malestar general y progresión hacia los síntomas neurológicos, los cuales irán desde los 2 días hasta las 4 semanas previas
posteriores a la aplicación de la vacuna o infección por una infección viral. Va a estar caracterizada por cefalea, fiebre, así como letargia y coma. Se pueden presentar convulsiones y hemiparesia, con una progresión de los síntomas neurológicos en etapas más avanzadas. La resonancia magnética jugará especial importancia en el diagnóstico de esta enfermedad, encontrando lesiones en los ganglios basales y en la sustancia blanca, días a semanas después de una infección o vacunación. Hasta el 93% de los casos se presentará posterior a las 3 semanas, y la localización más frecuente es en la sustancia blanca mayor que en la sustancia gris. La tomografía de cráneo simple será el estudio de imagen inicial para el abordaje de este diagnóstico. Sin embargo, se encontrará normal en un 40% de los casos. Tras la administración de contraste pueden encontrarse lesiones puntiformes, multifocales o con un realce en anillo. Observamos en este ejemplo una tomografía de cráneo simple en un paciente de 5 años con antecedente de cefalea y crisis de ausencia. Se observa en cortes a nivel de centros semiovales sin detectar alteraciones significativas en el parénquima cerebral. De extensión de resonancia magnética, principalmente las lesiones se comportarán en T2 y FLAIR hiperintensas, con afectaciones bilaterales y asimétricas. Pueden involucrarse los ganglios basales y los tálamos. En secuencias funcionales de difusión, encontraremos principalmente que hay una asociación con un mal pronóstico si llega a haber restricción a la misma. Y tras la administración de medio de contraste, el reforzamiento o el aumento de la intensidad de señal será periférico, puntiforme, en anillo completo o incompleto. Estos son algunos ejemplos en los cuales podemos observar una resonancia magnética transaxial T2 del paciente anterior realizada 5 días después, observando lesiones hiperintensas en ambos lóbulos frontales, tanto corticales como subcorticales. En otro ejemplo, en una resonancia magnética ponderada en T1 con administración de medio de contraste paramagnético transversal, observamos un aumento en la intensidad de señal marcado e irregular, que involucra la sustancia blanca subcortical bilateral de manera asimétrica en ambos lóbulos parietales. Si se realiza una espectroscopía, encontraremos un N-acetilespartato bajo dentro de las lesiones, así como un aumento en lactato-colina principalmente, similar a las infecciones virales previamente descritas. Entre los diagnósticos diferenciales encontramos a la esclerosis múltiple, la vasculitis autoinmune y la encefalopatía hipertensiva aguda, por mencionar algunos de los más comunes con los cuales podemos hacer un diagnóstico oportuno de la enfermedad. Continuando con la encefalitis de Rasmussen, es aquella que va a estar definida como una inflamación cerebral unilateral con progresión hacia la cronicidad y se menciona que tiene una etiología incierta. Va a estar asociada con una degeneración de la microglia inducida por células T y mediada por anticuerpos. Lo que va a caracterizar a esta enfermedad es la pérdida de volumen hemisférico, así como convulsiones de difícil control y refractarias a tratamiento. Dentro de la epidemiología va a estar muy relacionada con pacientes pediátricos, con una incidencia entre los 6 a 8 años de edad. Sin embargo, puede haber un escaso porcentaje, alrededor del 10%, presentes en adolescentes y adultos. No hay una predilección por el sexo y de igual forma está precedida por un episodio inflamatorio, comúnmente por una infección del tracto respiratorio superior u otitis media. Dentro de los datos clínicos encontraremos a un paciente pediátrico que presenta crisis convulsivas con movimientos clónicos y una epilepsia intratable refractaria a distintos tratamientos, así como cambios en la personalidad. La tomografía de cráneo simple inicialmente será normal, pero observaremos cambios conforme el progreso de la enfermedad, caracterizados por atrofia de un hemisferio cerebral y aumento del espacio subaracnoideo. Tras la administración de contraste, no se observará un realce y si éste llegase a presentarse será cortical o pial.
En este caso, en el ejemplo, observamos una tomografía de cráneo simple que muestra una asimetría en el hemisferio cerebral derecho con disminución de su volumen y aumento del espacio subaracnoideo y del sistema ventricular ipsilateral. En estudios por resonancia magnética, se encontrará un borramiento de surcos por presencia de edema principalmente en secuencias T1 y T2. También observaremos borramiento de la sustancia gris y la sustancia blanca y, en etapas avanzadas, datos de atrofia cerebral. En FLAIR observaremos que las lesiones presentarán una hiperintensidad cortical y subcortical y en secuencias funcionales como difusión no observaremos restricción a la misma. Si se realiza una espectroscopía, observamos disminución del N-acetilespartato y colina, con elevación del minoxidil, así como glutamina y glutamato. Estos son algunos ejemplos en los que observamos una resonancia magnética transaxial T2 en un paciente de 1 año con crisis convulsivas, resistentes al tratamiento, así como hemiparesia izquierda progresiva, observando una marcada pérdida de volumen del hemisferio cerebral derecho con prominencia de los surcos. Los otros ejemplos son una secuencia de FLAIR transversal y T2 coronal, observando la pérdida de volumen del parénquima del hemisferio izquierdo con aumento de volumen del ventrículo lateral, ipsilateral y del espacio subaracnoideo. Pasando a las infecciones de causa bacteriana, las abordaremos a través de 3 tipos de entidades: meningitis, absceso y empiema. Meningitis o leptomeningitis o meningitis infecciosa va a ser aquel infiltrado inflamatorio agudo o crónico que afecta la pía, aracnoides y el líquido cefalorraquídeo. Puede dividirse en aguda, generalmente bacteriana, linfocítica o viral, o crónicas relacionadas con tuberculosis. Dentro de su epidemiología es la forma más común de infección del sistema nervioso central en niños y se asocia con un aumento relacionado a infecciones nosocomiales o dependiendo del grupo etario del paciente. Generalmente este variará de acuerdo a la edad. Principalmente encontraremos distintos agentes infecciosos abocados principalmente en Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Streptococo del grupo B como los más comunes, tanto en pacientes adultos como en pacientes de edad pediátrica. Las vías de diseminación serán a través de la vía hematógena, por extensión directa y meningitis bacilar. La vía hematógena será una diseminación remota y este puede ser a través de un foco de infección, ya sea cardíaco o dental como los más frecuentes. Dentro de la extensión directa, va a estar en contacto generalmente con un foco infeccioso, ya sea a nivel de senos paranasales u otitis media. Y la meningitis bacilar va a ser típicamente una infección piógena, caracterizada también por infecciones por tuberculosis y criptococos. La presentación clínica variará de acuerdo al grupo etario, siendo en adultos más fácil encontrar un estado mental alterado, cefalea y fiebre. En niños, principalmente datos de irritabilidad, fiebre, cefalea y fotofobia. Y en pacientes lactantes, irritabilidad y crisis convulsivas febriles alrededor de un 30%. Hay que recordar que la meningitis aguda es un diagnóstico clínico y o por laboratorio, siendo muy comúnmente no necesarios los estudios de imagen para el abordaje diagnóstico. En el líquido cefalorraquídeo encontramos una elevación de proteínas y disminución de la glucosa si se trata de una meningitis bacteriana. Podemos encontrar complicaciones infecciosas y cerebrovasculares. Dentro de las infecciosas, principalmente la hidrocefalia obstructiva por la viscosidad aumentada del líquido cefalorraquídeo, que puede condicionar también una ventriculitis y si hay afectación parenquimatosa, tanto cerebritis y absceso, así como la formación de empiemas en los espacios adyacentes al parénquima cerebral. Si hay afectación de las estructuras vasculares, podemos encontrar trombosis venosa y arterial, así como datos de isquemia e
La localización principalmente va a ser a nivel del espacio subaracnoideo del cerebro y médula espinal, y la morfología va a depender de la localización en la que se encuentre, con reforzamiento a nivel de cisternas y surcos. La tomografía de cráneo simple a menudo es el estudio de imagen inicial, sin embargo, encontrarla normal es la forma de presentación más común. Podemos encontrar en algunos casos hidrocefalia aguda obstructiva con ventriculomegalia, así como borramiento de surcos y cisuras y aumento de la densidad de las cisternas de la base. Estos son algunos ejemplos en la cual observamos una tomografía de cráneo simple transversal en un masculino de 25 años con fiebre y cefalea, encontrando únicamente un leve aumento de las astas temporales del sistema ventricular bilateral de características simétricas. El líquido cefalorraquídeo en las cisternas supracelares aparece levemente hiperdenso y hay borramiento de las fisuras ilianas. Hacia planos más dorsales observamos un ligero aumento de volumen de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo. Tras la administración de contraste podemos observar un reforzamiento del exudado en surcos y cisternas. Principalmente va a ser caracterizado por zonas hipodensas que pueden presentarse muy similares al parénquima cerebral adyacente. En este ejemplo observamos que el líquido cefalorraquídeo turbio está ocupando los surcos y es casi isodenso al parénquima cerebral adyacente, haciéndolo difícil de diferenciar, por lo cual se hace una comparación con el líquido cerebral normal en los surcos derechos en un paciente con antecedente de meningitis aguda. Tras la administración de medida de contraste, podemos observar que hay un realce intenso de la convexidad izquierda que se encuentra afectada. Dentro de los datos por resonancia magnética, encontramos que el exudado se va a caracterizar por presentarse isointenso al parénquima cerebral en secuencias T1, hiperintenso en T2, así como en FLAIR, y en difusión observaremos restricción del mismo exudado de acuerdo a su viscosidad aumentada que está presentando, localizada en el espacio subaracnoideo. En estos ejemplos observamos una secuencia FLAIR transaxial que demuestra hiperintensidad en surcos y cisternas cerebrales en ambos lóbulos temporales. Y en la imagen de difusión observamos restricción localizada a nivel del espacio subaracnoideo frontal. En la administración de medida de contraste paramagnético podemos evidenciar un realce intenso y difuso de los surcos, y esta entidad se puede complicar con datos de cerebritis o infarto. Este es un caso de un neonato con meningitis por E. coli, en el cual observamos en secuencias de difusión colecciones subdurales hiperintensas correspondientes con empiemas localizadas en fosa posterior. Asimismo, en planos más dorsales observamos también la presencia de detritos viscosos intraventriculares que están condicionando restricción a la difusión, localizados en el asta occipital, compatibles con un estadio de ventriculitis. Observamos también un edema adyacente vasogénico en el lóbulo occipital derecho. Observamos en planos igual forma dorsales una hiperintensidad focal dentro del lóbulo occipital derecho, compatible con un absceso, y en secuencias morfológicas como en FLAIR observamos una hiperintensidad de los surcos occipitales derechos y corticales. El siguiente tema es el empiema, el cual va a ser una colección de pus localizada en el espacio subdural o epidural. Generalmente va a estar asociada con una infección de localización cercana. Principalmente puede presentarse a cualquier edad dentro de la epidemiología de los pacientes, y el empiema subdural va a estar muy relacionado con sinusitis hasta en un 70% de los casos, o mastoiditis en un 10% de los mismos. De los factores de riesgo, encontramos que está dividido por grupo etario. Iniciando por lactantes y niños, va a ser generalmente una complicación de una meningitis bacteriana. En pacientes adultos,
Generalmente es por una enfermedad paranasal en alrededor del 2/3 de los casos. Y otra vía de diseminación de la misma va a ser a través de las venas emisarias que funcionan como un puente entre los espacios extra e intracraneales. La mastoiditis y el coleciatoma están relacionados en un 20% de los casos. De los agentes causales principalmente va a estar dada por Staphylococcus aureus y epidermidis. Si es consecuencia de una infección de los senos paranasales, principalmente será por organismos aerobios y microaerofílicos. Dentro de la sintomatología, inicialmente comenzaremos con fiebre y cefalea. Sin embargo, conforme avanza la enfermedad, puede presentarse datos de absceso cerebral y cerebritis. Usualmente hay que buscar datos de sinusitis o mastoiditis, ya que es muy frecuente encontrarlos en este tipo de pacientes. El paciente presentará generalmente una infección de los senos paranasales subóticas en un 75% de los casos, así como edema periorbitario en algunos otros. El curso de la enfermedad es fulminante, presentando alrededor de un 15 al 20% de mortalidad si no se presenta un adecuado tratamiento, y las complicaciones son variadas, que van desde la cerebritis hasta el absceso cerebral. Dentro de las características generales, vamos a dividirlo en dos principalmente, el absceso subdural y el absceso epidural. Es frecuente encontrar que el subdural se va a presentar adyacente a la hoz cerebral hasta en un 20% de los casos y adyacente a la convexidad hasta en un 50% de los casos. Van a presentar distintas morfologías que iremos observando mediante los estudios de imagen. El primer estudio para el abordaje y el diagnóstico del limpiema es la tomografía. En fase simple, se evidenciará una colección extraaxial, iso o hiperdensa al líquido cefalorraquídeo. Si es subdural, puede estar limitada por reflexiones durales y usualmente tiene características bilaterales. Si es epidural, va a estar contenido por las suturas craneales y usualmente pueden cruzar la línea media. Tras la administración de contraste, es característico un reforzamiento anular de la lesión y buscar datos de sinusitis o mastoiditis, ya que es uno de los factores de riesgo principales. Estos son algunos ejemplos en los cuales podemos observar una tomografía de cráneo simple, una reconstrucción coronal que muestra una colección hipodensa extraaxial al líquido cefalorraquídeo localizado en el espacio subaracnoideo izquierdo. Tras la administración de media de contraste podemos observar un reforzamiento anular leve del mismo. Si se realizan estudios por resonancia magnética, en T1 observaremos que la lesión presentará unas características iso o hiperintensas, al igual que en T2 y en FLAIR, y presentará una marcada restricción a la difusión. En este ejemplo, observamos una resonancia magnética ponderada en T2, en las cuales podemos observar una colección localizada adyacente al lado cerebral de características hiperintensas, de bordes bien definidos que ocasiona efecto de volumen sobre el parénquima cerebral adyacente. Tras realizar secuencias funcionales de difusión en este ADC, observamos una hipointensidad marcada con características heterogéneas hiperintensas en su interior. La administración de medida de contraste es característico el reforzamiento anular, que puede presentar también afectación del parénquima cerebral adyacente y también un reforzamiento leptomeningio. El absceso cerebral. El absceso va a estar definido como una infección intraparenquimatosa, típicamente de origen bacteriano, aunque pueden presentarse de otras etiologías. Va a constar de 4 fases de afección, principalmente divididas en cerebritis temprana, tardía, capsulitis temprana y capsulitis tardía. Dentro de los agentes causales, va a depender de los factores de riesgo que presente el paciente
Generalmente en pacientes con diabetes va a estar condicionado por Klebsiella pneumoniae y en pacientes sin algún factor de riesgo asociado principalmente por Staphylococcus y Streptococcus. Dentro de la etiología y características del absceso, encontramos que principalmente va a estar dado por una diseminación hematógena y una extensión directa. Puede presentarse también en pacientes posoperados, sin embargo, por las condiciones de asepsia son casos raros. Dentro de la historia natural y pronóstico de la enfermedad, va a estar asociado a complicaciones como meningitis, la presencia de lesiones satélite y un marcado efecto de volumen y herniación en el parénquima cerebral adyacente. Va a depender también de entre los factores pronósticos el tamaño y localización del absceso, así como el estado inmune del paciente. Dentro de las características patológicas del absceso cerebral van a dividirse en 4, al igual que los datos por imagen. Una cerebritis temprana que va de los 3 a 5 días, en la cual no hay una infección localizada aún. Van a haber focos aislados de necrosis y hemorragia, sin embargo la lesión no va a estar correctamente bien definida. Dentro de los datos de cerebritis tardía, va a presentarse de los 5 días hasta las 2 semanas. Comienza a haber una localización de la lesión bien definida, proliferación vascular y la aparición de un edema vasogénico periférico. Avanzando en el tiempo y progresando la enfermedad, se desarrollará una capsulitis temprana que va con etapas mayores a las 2 semanas, en la cual hay una formación de una cápsula bien delimitada rodeando un núcleo necrótico secundario a licuefacción. Y en etapas finales, una cavidad central contraída con un borde o pared gruesa formada de colágeno y tejido de granulación. Esta etapa irá desde las semanas hasta meses. Dentro de las manifestaciones clínicas encontramos a la cefalea en un 90% de los casos, con progresión hacia alteración del estatus mental, así como la aparición de convulsiones, náusea y vómito. La localización de la enfermedad es típicamente supratentorial, sin embargo hay casos en los que puede ser infratentorial, menores al 15% de los casos. El tamaño variará desde milímetros hasta centímetros y la morfología es similar en los distintos tipos de absceso. Una colección bien definida, ovoidea y de márgenes regulares que tras la administración de contraste puede presentar o presentará un reforzamiento anular dependiendo de la etapa o fase en la cual se presente la lesión. Hay que recordar que la formación del absceso va a estar constituida por una porción central de tejido necrótico, posteriormente una reacción inflamatoria intensa y en etapas avanzadas puede haber la formación de una cápsula, está hecha de fibrina y reacción granulomatosa, así como un edema vasogénico importante. Va a estar dividida dentro de los estudios de imagen por las mismas 4 etapas previamente ya descritas. En la cerebritis temprana encontraremos principalmente una lesión hipodensa pobremente definida y tras la administración de contraste no va a haber un realce. En secuencias de resonancia magnética, principalmente en TEDOS y FLAIR, la lesión se va a caracterizar por presentarse hiperintensa. Pueden haber focos puntiformes en secuencias de TEDOS estrella relacionadas con hemorragias petequiales, así como una leve restricción a la difusión. Tras la administración de contraste puede encontrarse en casos excepcionales un reforzamiento parcheado. Y al realizar una espectroscopía observaremos picos de lactato, acetato y leucina y isoleucina y valina, que nos habla de una infección cerebral, principalmente relacionadas con progresión de un cuadro de meningitis. Dentro de los datos de cerebritis temprana
encontramos en estos ejemplos en una tomografía de cráneo simple, una magnificación transversal de tomografía de cráneo, observando una hipodensidad bien definida, con un leve efecto de volumen en el lóbulo temporal derecho. En secuencias de resonancia magnética en T2 transaxial, observamos una zona hiperintensa en el lóbulo temporal derecho. En secuencias funcionales de difusión, observamos una restricción periférica y en el centro de la lesión. Tras la administración de media de contraste paramagnético en esta adquisición coronal, observamos un realce periférico leve del borde de la lesión, que nos habla de un estadio de cerebritis temprana en la formación de un absceso. En la cerebritis tardía, observamos una tumoración hipodensa en los datos de tomografía simple, redondeada u ovoidea, que tras la administración de media de contraste puede presentar un realce en anillo delgado e irregular aún. En la resonancia magnética, observaremos que en T1 el comportamiento es hipointenso, lo contrario en las secuencias T2 sin flare con un centro hiperintenso, que puede ya observarse un anillo hipointenso en formación, correspondiente a la cápsula. Tras la administración de media de contraste, observamos un aumento de la intensidad moderado a fuerte. Característicamente puede también presentarse como un anillo irregular. En la difusión observaremos ya un poco de restricción a la misma. Estos son algunos ejemplos en los cuales observamos una magnificación de tomografía de cráneo con contraste intravenoso transversal, donde observamos una lesión con un TN realce en anillo, con un edema periférico importante en el lóbulo temporal izquierdo. Al realizar la resonancia magnética en un orden de izquierda a derecha, observamos una secuencia funcional de difusión con restricción a la misma intensa en el centro de la lesión. En secuencias morfológicas T2 transversal, observamos una lesión con centro hiperintenso y un borde periférico hipointenso con un edema asociado. Tras la administración de media de contraste paramagnético, encontramos una lesión irregular y con un realce pobremente definido del borde de la lesión, en un caso de absceso en formación en fase de cerebritis tardía. Posteriormente, en las fases de capsulitis temprana, la tomografía sigue siendo un estudio de elección en el abordaje de dicho diagnóstico, en donde observaremos ya una lesión hipodensa con un moderado edema vasogénico y efecto de volumen sobre el parénquima adyacente. Aquí el contraste juega un papel importante observando un reforzamiento anular. Generalmente presenta una pared delgada. En resonancia magnética observaremos que en secuencias T2 FLAIR el absceso presentará un núcleo hiperintenso con un anillo correspondiente a la cápsula de características hipointensas. Ya va a haber una mayor restricción a la difusión y tras la administración de media de contraste observaremos ya el signo con el anillo hiperintenso. En estos ejemplos observamos unas magnificaciones de tomografía de cráneo transversal en donde encontramos una lesión de morfología redondeada de bordes bien definidos con edema vasogénico importante localizada en el lóbulo temporal izquierdo. Tras la administración de contraste intravenoso podemos observar un realce anular importante y grueso, con un centro de la lesión sin realce. En secuencias ya de resonancia magnética observamos en este caso una secuencia T2 transversal. Otro ejemplo de un absceso cerebral en etapa de capsulitis temprana. La lesión, como se puede observar, presenta un centro hiperintenso con un borde bien definido y grueso de características hipointensas, asociado con importante edema vasogénico de características hiperintensas y efecto de volumen sobre el parénquima cerebral adyacente. Este es un ejemplo tras la administración de media de contraste paramagnético y cómo se evidencia el realce en anillo. En secuencias funcionales de difusión encontramos una restricción a la difusión intensa y marcada, tanto en secuencias de BD1000 como en ADC. Si se realizara una espectroscopía observaremos
un pico largo de lactato y acetato, así como picos de aminoácidos como valina, leucina e isoleucina. En etapas finales de capsulitis tardía, la tomografía de cráneo simple mostrará una disminución en el efecto de volumen que ocasiona la lesión, una regresión de la enfermedad o de la lesión, y el contraste juega de igual forma un papel importante, todavía evidenciando un engrosamiento de la cápsula y puede también demostrar la aparición de abscesos hijos. La resonancia magnética, en este caso, mostrará que la lesión en T1 presentará una cápsula engrosada y de características hipointensas. En T2 y FLAIR habrá una disminución del edema y del efecto de volumen hiperintenso, y tras la administración de contraste todavía observaremos una cápsula engrosada y colapsada. Estos son algunos ejemplos en los cuales observamos una resonancia magnética T1 con gadolinio transversal y coronal, en la que encontramos una lesión con realce en anillo de pared gruesa frontal izquierda. En las adquisiciones coronales observamos que las porciones ventrales de la pared del absceso son más delgadas y se observa todavía la presencia de edema en las porciones dorsales. Se debe de hacer un diagnóstico diferencial guiado principalmente a las lesiones que presentan un realce en anillo, siendo el glioblastoma multiforme una de las más características. Aquí jugando la difusión un papel importante, ya que en el glioblastoma encontraremos escasa o nula restricción a la difusión, siendo el diagnóstico diferencial con el absceso cerebral, al igual que con las metástasis y enfermedades desmielinizantes, entre otras. El tratamiento se juega un tratamiento combinado tanto médico como quirúrgico, principalmente con antibióticos de amplio espectro y drenaje quirúrgico de la lesión. Entrando al tema de la infección del sistema nervioso central por tuberculosis, hay que resaltar que se va a presentar como meningitis tuberculosa, y en este caso la invasión hematógena es una de las principales causas. Habrá ruptura de los granulomas subependimarios o subfiales al líquido cefalorraquídeo que presentan un contenido gelatinoso y espeso localizado a nivel de las cisternas de la base. Si hay afectación de las estructuras vasculares, esto puede condicionar infarto y trombosis. Generalmente vamos a encontrar tres formas de presentación de la tuberculosis del sistema nervioso central: la meningitis tuberculosa, el granuloma y los abscesos. Es muy común encontrar dicha infección asociada a pacientes inmunocomprometidos, principalmente por síndrome de inmunodeficiencia adquirida, hasta en un 10% de los casos, y puede coexistir con una tuberculosis pulmonar hasta en casos elevados como en un 85% aproximadamente. Dentro del diagnóstico se encontrarán los datos por laboratorio y los datos por imagen, siendo imprescindible el estudio de líquido cefalorraquídeo evidenciando una glucosa baja y elevación de la cantidad de proteínas. En los datos por imagen, la tomografía y la resonancia magnética, importante. La tomografía de cráneo simple mostrará una afección con predilección por las cisternas y meninges de la base del cráneo, así como borramiento de los espacios de líquido cefalorraquídeo por un exudado iso o hiperdenso. En estos ejemplos, en una tomografía de cráneo simple transversal, en un paciente con meningitis tuberculosa, observamos una hidrocefalia obstructiva aguda, con dilatación de las astas temporales y borramiento de las cisuras silvianas y con un exudado ligeramente hiperdenso. Tras la administración de contraste, se observa un realce grueso a través de las cisternas de la base y las mismas cisuras silvianas. En los datos por resonancia magnética encontraremos que el exudado tiene características hiperintensas tanto en T1 como en T2 y FLAIR. Tras la administración de medida de contraste paramagnético, observaremos un realce meningio marcado. Es importante recalcar que tras la administración de medida de contraste se presentará un realce meningio marcado
a nivel de todo el espacio subaracnoideo y de los sistemas. La otra forma de presentación de la tuberculosis es a través de la cerebritis y absceso. En este caso, los datos por imagen van a ser muy similares a los que se caracterizan en el absceso piógeno, con un realce en anillo y marcada hipodensidad e hipointensidad en estudios de tomografía y resonancia magnética asociados al edema. En la espectroscopía encontraremos un pico de lactato y lípidos con disminución en los aminoácidos citosólicos. En estos ejemplos observamos la presencia de una tomografía de cráneo simple en plano transversal con unas zonas hipodensas en la sustancia blanca que tras la administración de medio de contraste remarcan la presencia de una lesión redondeada de bordes bien definidos con realce en anillo, hablando de un absceso en un paciente con antecedente de tuberculosis. En estudios de extensión por resonancia magnética podemos observar en este caso en continuación al caso previo una resonancia magnética en T1, T2, FLAIR, T1 con medio de contraste y secuencias de difusión en ADC y BD1000, observando las características de mejor manera de la lesión, en la cual encontramos una zona hipodensa en T1 que tiene un comportamiento hiperintenso en T2 y FLAIR asociadas al edema, así como una lesión redondeada de bordes bien definidos con centro hiperintenso en T2 y FLAIR y que tras la administración de medio de contraste paramagnético presenta hipointensidad central con un realce en anillo periférico asociado al edema hipointenso adyacente, con una marcada restricción a la difusión de la lesión en las secuencias funcionales. La última de las fases de presentación de la tuberculosis del sistema nervioso central es la presencia de tuberculomas, las cuales van a ser lesiones parenquimatosas y supratentoriales de morfología redonda u oval que pueden caracterizarse por ser múltiples en mayor cantidad. Esta variará en tamaño desde milímetros hasta centímetros. La tomografía de cráneo simple sigue siendo el método diagnóstico inicial en la cual encontraremos nódulos hipodensos e hiperdensos asociados a un edema y que pueden presentar calcificaciones hasta en un 20% de los casos. Tras la administración de contraste, observaremos un realce nodular o en anillo, evidenciando también el signo de la diana. Este es un ejemplo de una tomografía de cráneo simple transversal en el cual observamos una lesión redondeada isodensa calcio de márgenes bien definidos en relación a un tuberculoma calcificado. Dentro de los datos por resonancia magnética, encontraremos que dependerá del estado en el que se encuentra el tuberculoma, ya sea caseificado o no caseificado. En secuencias en T1 encontraremos que la lesión presentará generalmente un centro hipointenso, así como un borde hiperintenso, asociado a edema adyacente. En T2 y FLAIR, las características serán lo contrario, encontrándose un centro hipointenso y el edema característico adyacente de las lesiones nodulares, de características hiperintensas, como en este ejemplo en una secuencia transversal T2 demostrando focos hipointensos redondeados bien definidos con un edema vasogénico en relación a tuberculomas. Tras la administración de medio de contraste se pueden encontrar lesiones adicionales y estas variarán en su forma de realzar o encontrándose un aumento en la intensidad de señal de características puntiformes o en anillo. Principalmente observaremos que las lesiones en anillo presentarán un centro necrótico, por lo tanto este no va a presentar un aumento en la intensidad de señal. Pasando al tema de infecciones parasitarias,
Iniciaremos con la neurocisticercosis, la cual es la infección parasitaria más frecuente del sistema nervioso central y es la primera causa de epilepsia adquirida en nuestro medio. Va a presentarse con una media de alrededor entre los 25 y 35 años, siendo la población adulta una de las más frecuentemente afectadas. Hay que recordar un poco del ciclo de vida del neurocisticerco. Hay que recordar que este se adquiere cuando el hombre ingiere los huevos a través de alimentos o agua contaminados, los cuales llegan al torrente sanguíneo y se distribuyen por los tejidos del hombre, ya sea músculo o cerebro, depositándose en su forma larvada. Aquí el neurocistema tendrá cambios en cuanto a los estudios de imagen. Dentro de los datos clínicos, inicialmente se presenta como una enfermedad asintomática. Sin embargo, conforme avanza esta, los casos de epilepsia van aumentando, presentándose hasta en un 70-75% de todos los pacientes, así como un pródromos con cefalea. Dentro de la localización que puede presentar el neurocisticerco va a ser a nivel parenquimatoso, subaracnoideo o intraventricular, principalmente de localización córtico-medular y en el espacio subaracnoideo de la convexidad, siendo de las localizaciones más comunes. Vamos a encontrar 4 fases de evolución del neurocisticerco. En este caso van a ser la fase vesicular, vesicular coloidal, nodular granular y nodular calcificado. Iniciando por la fase vesicular, en este caso la larva va a presentar una vesícula que la va a empezar a rodear formando una cápsula fina. No va a haber una reacción inflamatoria o esta puede ser escasa y el líquido que se va a encontrar dentro de las vesículas formadas va a ser claro. Por lo tanto, encontraremos múltiples lesiones quísticas que variarán desde milímetros hasta centímetros localizados entre la sustancia blanca y sustancia gris. Dentro de las lesiones quísticas podemos encontrar nódulos focales o puntiformes en relación al protex-cólex de la larva. Este es uno de los ejemplos en los cuales podemos observar una tomografía de cráneo en fase simple en plano transversal en el cual observamos 2 lesiones quísticas heterogéneas en su interior con una imagen puntiforme hiperdensa en relación al protex-cólex en un paciente con fase vesicular de neurocisticercosis. Dentro de los datos por resonancia magnética, encontramos en T2, T1 y T1 con medida de contraste que todas las lesiones van a ser isointensas al líquido. Una de las características de la forma de presentación en la tercera imagen se menciona una morfología en racimo de uvas o racemosa, característica de la fase vesicular por neurocisticercosis. En la fase vesicular coloidal encontraremos que el líquido del interior de los quistes comienza a volverse turbio. Va a haber una respuesta inflamatoria importante asociada a edema y el líquido puede tornarse hiperdenso con un realce en el anillo tras la administración de medida de contraste. En este caso observamos una tomografía de cráneo con contraste intravenoso evidenciando una lesión con realce en anillo, localizada a nivel del plano de los centros semiovales en el hemisferio cerebral derecho. En estudios por resonancia magnética, encontramos que la lesión tendrá una característica quística de bordes bien definidos, que en este caso ya se asocia a un edema perilesional importante y que tras la administración de medida de contraste presentará un aumento en la intensidad de señal de características anulares. En estos ejemplos observamos una resonancia magnética en T2 y T1 con medida de contraste, múltiples lesiones frontales redondeadas de bordes bien definidos con un edema perilesional adyacente y tras la administración de contraste un aumento en la intensidad con morfología en anillo.
ya sea que esta enfermedad pueda presentarse de forma focal o múltiple. En el estadio nodular granulomatoso o nodular granular, el quiste comienza a retraerse y la cápsula del mismo comienza a hacerse más gruesa. En este caso, el escólex comienza a calcificarse y la tomografía computada nos puede ser de gran ayuda, ya que al ser lesiones isodensas a calcio, son más fácilmente detectables por este método diagnóstico. Aún existe la presencia de edema periférico, como en este caso en el que observamos una tomografía de cráneo en fase simple, observando una lesión de morfología redondeada de bordes bien definidos con una cápsula gruesa, hiperdensa, así como un marcado edema vasogénico perilesional, en un estado nodular granulomatoso de neurocisticercosis. En los datos por resonancia magnética, encontramos que en T1 las lesiones se comportarán isointensas al parénquima. En T2 estas pueden presentarse iso o hipointensas y con un aspecto en diana u ojo de buey tras la administración de medida de contraste, presentándose ya sea en una forma nodular o anular. En este estudio observamos una resonancia magnética en T1 con medio de contraste paramagnético, encontrando tanto reforzamientos anulares como nodulares en un paciente con datos de neurocisticercosis. Observamos que las lesiones son de características bilaterales y asimétricas. En la fase final de la neurocisticercosis, todas las lesiones presentarán una marcada densidad similar al calcio, observándose redondeadas y bien definidas localizadas en ambos hemisferios cerebrales, de características nodulares y sin efecto de volumen, siendo aquí la tomografía computada en fase simple el estudio ideal para el diagnóstico. Si se llega a realizar aún así una resonancia magnética, las lesiones se comportarán hipointensas en todas las secuencias, como en esta secuencia T2 estrella, en la cual observamos la imagen de puntos negros relacionadas con neurocisticercos calcificados. Dentro de la forma subaracnoidea, como su nombre lo indica, el sitio más frecuente de afectación va a ser a nivel de las cisternas supracelares y los ángulos pontocerebelosos, y habrá un ensanchamiento focal del espacio subaracnoideo y una respuesta inflamatoria importante. También se puede asociar con hidrocefalia comunicante. En este caso se trata de un estudio tanto de resonancia magnética como tomografía, en la cual encontramos en secuencia FLAIR una tomografía de cráneo con contraste intravenoso y una secuencia en T2, un ensanchamiento focal del espacio subaracnoideo de predominio a nivel de las cisternas supracelares. Hay afectación también del parénquima cerebral adyacente con un edema leve asociado a la forma de invasión subaracnoidea del neurocisticerco. La fase parenquimatosa fue la que previamente hemos descrito. Va a tener una afectación principalmente a nivel de la corteza cerebral y los ganglios basales, y va a presentar las diferentes fases evolutivas que ya hemos mencionado. Estos son algunos ejemplos similares a los ya previamente descritos tanto por tomografía como por resonancia magnética, encontrando lesiones quísticas, isodensas e isointensas al líquido, heterogéneas en su interior, con imágenes hiperintensas e hipointensas dependiendo de la secuencia en relación al protoscólex del neurocisticerco. Y por último, la forma ventricular, la cual nos habla de la presencia de quistes localizados, como su nombre lo indica, a nivel del cuarto ventrículo en aproximadamente la mitad de los casos de los pacientes, a nivel de los ventrículos laterales en un 30% y tercer ventrículo en un 10%. Van a ocasionar una hidrocefalia obstructiva y ventriculitis, así como el síndrome de Burns, caracterizado por la presencia de lesiones quísticas
en el sistema ventricular asociadas con cefalea, acúfenos y una hidrocefalia intermitente por la oclusión del sistema de drenaje del líquido cefalorraquídeo. Por los datos en tomografía, la lesión quística va a ser isodensa al líquido cefalorraquídeo. En este caso, podemos observar una tomografía de cráneo simple, una con una secuencia de resonancia magnética en T1 con medio de contraste, un T2 transversal y en un plano sagital, observando una dilatación del cuarto ventrículo secundario a una imagen quística que condiciona también dilatación del asta temporal derecha. En la resonancia magnética sagital T2 observamos las características de una lesión bien definida, ovoidal, localizada a nivel del sistema ventricular, que condiciona aumento del mismo, condicionando una hidrocefalia obstructiva en relación a una forma ventricular de neurocisticercosis. Hablando de toxoplasmosis, es una infección oportunista del sistema nervioso central, principalmente en pacientes inmunocomprometidos asociados con VIH, hasta en un 40-45% de los casos. Está causada por Toxoplasma gondii y la transmisión es a través de heces de los gatos y puede condicionarse también una infección in útero. Hay que recordar que dentro de las etapas de la toxoplasmosis o de las lesiones encontramos también un núcleo central avascular y necrótico, una reacción inflamatoria perilesional, así como escasa necrosis en los márgenes más externos a la lesión y edema asociado. Va a depender las características de imagen de el estadio en el cual se encuentra la infección por toxoplasma. En una tomografía de cráneos simple y contrastada, observamos que las lesiones adquirirán características hipodensas de predominio a nivel de los ganglios de la base, de una morfología y tamaño variables, y van a estar asociadas a edema periférico. Puede también presentarse un realce anular fino y regular. En esta tomografía de cráneo en plano transversal podemos observar la presencia de una lesión hipodensa de bordes bien definidos localizada a nivel de los ganglios basales izquierdos con un edema perilesional importante adyacente, así como otra lesión con un margen hiperdenso bien definido. Dentro de los datos por resonancia magnética, encontramos que las lesiones se van a caracterizar por ser hipointensas en T1, en T2 van a presentar un aspecto variable y heterogéneo y tras la administración de medio de contraste encontraremos un realce de forma anular y la formación del signo de Diana. En este caso observamos una resonancia magnética ponderada en T1 con medio de contraste, en la cual encontramos un leve aumento en la intensidad de señal periférico, secundario a una lesión hipointensa localizada en el lóbulo temporal derecho. Podemos observar que en etapas más tardías de la enfermedad, la lesión va a caracterizarse por presentar un edema significativo en secuencias en FLAIR con un centro hipointenso. Tras la administración de medio de contraste, encontraremos que en secuencias en T1 transversal y T1 coronal, una lesión de morfología ovoidea de márgenes irregulares parcialmente definidos que con la administración del contraste presenta un realce en anillo característico, completo y homogéneo, evidenciando el signo de la diana.
Hablando de la infección por amibas, esta va a estar causada por diferentes tipos, encabezando la lista la entamoeba histolítica, condicionando diferentes formas de presentación de la enfermedad, como la meningoencefalitis amebiana primaria y la encefalitis amebiana granulomatosa. Dentro de la epidemiología es una de las enfermedades de mayor distribución a nivel del continente americano, con un mayor predominio en hombres. Va a estar condicionando datos como cefalea, náusea, vómito, letargia y en casos avanzados las convulsiones, y se va a presentar con una incidencia entre los 20 y 40 años. La afectación de la entamoeba histolítica va a ser principalmente meningia y a nivel de la sustancia gris cortical y profunda. En los casos de la meningoencefalitis amebiana, encontraremos que va a haber afectación de la corteza cerebral y de la base del cráneo, principalmente a nivel del bulbo olfatorio. Y la condicionada por acantamoeba va a estar afectando los ganglios de la base, el tálamo y los hemisferios cerebrales de manera difusa. Dentro de los datos por imagen encontramos lesiones hipodensas con edema periférico en la tomografía de cráneo simple, con afectación de la sustancia gris de manera cortical y profunda, y que tras la administración de contraste puede presentar un reforzamiento anular único o múltiple, o ya sea leptomeningio en casos de la meningoencefalitis amebiana. En los datos por resonancia magnética en T1, las lesiones se van a caracterizar por ser hipointensas y bilaterales. En T2, las lesiones van a ser contrario a esto, lesiones hiperintensas con un marcado edema, al igual que en FLAIR. Y en secuencias de T2 estrella podemos encontrar lesiones hipointensas asociadas a zonas de hemorragia. En estos ejemplos encontramos unas secuencias morfológicas en T1 y FLAIR, en la cual encontramos unas lesiones hipointensas en T1 localizadas a nivel de la sustancia gris cortical, así como de los ganglios de la base, de manera bilateral, que en secuencias de FLAIR observamos que presentan una hiperintensidad perilesional relacionada con un edema vasogénico marcado. A la difusión, esta nos puede ser de utilidad en los casos de una restricción parcial o en casos de infartos de la sustancia gris. Y tras la administración de medida de contraste, podemos observar una lesión con reforzamiento anular o leptomeningio dependiendo de la condición en la cual se está presentando dicha enfermedad. En este caso observamos que tras la administración de medida de contraste paramagnético se observa un realce heterogéneo en el interior de la lesión marcado con unas zonas hipointensas en su interior. En este caso de una encefalitis granulomatosa mediana podemos observar en secuencias T1, T2 y T1 con medida de contraste la presencia de una lesión redondeada de bordes bien definidos con un marcado borde hiperintenso asociado a edema con afectación de la sustancia gris que en fases contrastadas también evidencia una afectación leptomeningia. Esto en relación a una encefalitis granulomatosa. Podemos observar que la afectación es de presentación bilateral, así como también afectación giral. En T2, las características de la lesión comparten características de una lesión hiperintensa con características heterogéneas. Tras la administración de medida de contraste observamos la presencia de un realce en anillo asociado a un edema periférico hipointenso en relación a la infección por acantamoeba. Por último, dentro de las infecciones fúngicas, estas van a ser infecciones oportunistas resultantes de una diseminación hematógena
principalmente en pacientes inmunocomprometidos. Estos van a estar afectados por la inhalación de esporas fúngicas que se encuentran en el suelo ambiental. Inicialmente encontramos a la criptococosis, la cual va a ser una infección del sistema nervioso central ocasionada por el hongo Cryptococcus neoformans. Esta va a llegar al sistema nervioso central penetrando los espacios perivasculares y a través de una diseminación hematógena. Dentro del cuadro clínico, la cefalea es el síntoma más importante hasta en un 66% de los casos, seguido de la alteración en el estado mental y fiebre. A nivel del cerebro, afectará los ganglios de la base, tálamo y cerebelo. Se encontrarán nódulos que van desde los milímetros hasta los centímetros que pueden llegar a confluir y formar el signo de pompas de jabón. En este caso, van a presentar también 4 patrones de imagen, que puede relacionarse con nódulos miliares, nódulos leptomeningios y cisternales, el criptococoma y los pseudoquistes gelatinosos. Dentro de los datos por resonancia magnética, es importante encontrar en T2 lesiones isointensas al líquido cefalorraquídeo, marcadas por una dilatación de los espacios perivasculares. En FLAIR, las lesiones quísticas se pueden presentar de manera bilateral, ocupando la topografía de los ganglios de la base, en casos de pseudoquistes gelatinosos. Y esto nos habla también de que el criptococoma puede presentarse hiperintenso en ambas secuencias. Dentro de los datos por resonancia magnética contrastada, encontramos que en T1 generalmente las lesiones van a depender del estado inmune del paciente y como tal puede encontrarse un nulo reforzamiento o un reforzamiento meningio, ya sea en anillo o también sólido en los casos de criptococomas, como en este ejemplo en el cual observamos una resonancia magnética ponderada en T1 con medio de contraste, en la cual se encuentra un realce leptomeningio y en algunas porciones giral de un paciente con antecedente con criptococosis, así como afectación del sistema ventricular y de los ganglios de la base. La mucormicosis se trata de una infección invasiva del sistema nervioso central, va a estar de predominio frontal y está ocasionada por el hongo Rhizopus. Es una enfermedad de carácter muy invasiva y desfigurante, en muchos casos asociada a edema cerebral y formación de abscesos. Es importante que para el diagnóstico de esta enfermedad contemos con estudios de imagen. En este caso, la tomografía de cráneo simple juega un papel importante, ya que será el estudio de imagen inicial y también puede haber afectación de los senos paranasales. En este caso se mostrará como hipodensidades del parénquima cerebral asociadas a un edema difuso, así como datos de herniación e hidrocefalia. En algunos casos puede presentarse hemorragia. Y tras la administración de media de contraste, encontraremos áreas focales de reforzamiento anular. En este caso observamos una imagen de resonancia magnética en un plano transversal, observando a nivel de los ganglios de la base izquierdos una zona hipodensa, irregular, de bordes parcialmente definidos y con marcado efecto de volumen sobre el sistema ventricular ipsilateral. Haciendo estudios de extensión por resonancia magnética, observamos que en T1 las lesiones van a presentarse hipointensas y pobremente definidas. En T2 y FLAIR van a presentar de características hiperintensas, sin embargo, estas van a ser heterogéneas y va a haber una marcada restricción a la difusión, con predominio de localización de la enfermedad a nivel de los lóbulos frontales. En este caso, observamos una resonancia magnética en T2, en T1, en T2 y en
difusión, en la cual observamos que las lesiones son parcialmente definidas en la secuencia morfológica T1. Sin embargo, en T2 vamos a observar que la lesión presenta un marcado efecto de volumen sobre el parénquima cerebral adyacente, heterogéneo con zonas hipointensas en su interior y una marcada restricción a la difusión en otro ejemplo. Tras la administración de media de contraste, encontramos que puede presentarse un reforzamiento paquimeningio y leve alrededor de la lesión. Si se realizara una espectroscopía, encontramos una leve elevación de los picos de colina y lactato y de N-acetilaspartato. Este es otro ejemplo. Se trata de una lesión localizada a nivel de los ganglios de la base izquierdos, en esta secuencia de T1 con media de contraste paramagnético, con un leve reforzamiento perilesional adyacente a la lesión. En estudios consecutivos observamos que al paciente se le decide realizar una resonancia magnética por un empeoramiento de los síntomas neurológicos, en la cual observamos que en una secuencia T1 encontramos ahora un involucro bilateral a nivel de los ganglios de la base y que en una secuencia morfológica en FLAIR presentará una marcada hiperintensidad perilesional asociada a edema, así como zonas hipointensas en su interior que pueden corresponder a elementos fúngicos o áreas de hemorragia en un paciente con antecedente de mucormicosis. Como conclusión, en nuestro país las infecciones del sistema nervioso central son una de las principales causas de mortalidad y es importante que el radiólogo ofrezca el método de estudio por imagen ideal para brindar un diagnóstico adecuado al paciente. Es importante también conocer el grupo etario y la localización de las lesiones para establecer una relación con el agente infeccioso de sospecha. Por mi parte esto ha sido todo y con esto concluimos la clase de infección.